hace un tiempo no era igual, ¿no? Y se vivía otro clima en nuestra ciudad. Hablamos de que es un nuevo aniversario de aquel ascenso de Quilmes, 25 de octubre de 1975. Nosotros no lo vivimos, pero en mi caso particular, por ejemplo, mi viejo me hablaba más de ese equipo que del 78. Es decir, por lo que se vivía dentro y también fuera de la cancha y por lo que significó para muchos de esa generación ese equipo que de punta a punta ganó el torneo de la B, que ascendió a primera división, pero que además reventaba las canchas, sacó a muchos equipos importantes de su localidad para hacerlos jugar en canchas de primera división y además daba espectáculo, porque fue un equipo que, insisto, ganó de punta a punta. Y tenemos del otro lado a uno de los protagonistas más importantes, hablamos de Hugo Daniel Tocali, arquero y además fundamental para ese equipo y que además fue partícipe del Y 78. hace un rato estábamos hablando de tener amor por el club, ¿no? Bueno, Bueno, vaya si hay alguien que lo tiene, lo como decimos. saludamos entonces y le agradecemos por este tiempo. Hugo, ¿cómo te va? Daniel Novoa y Juan Martín Erauskin de FM Sur, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Daniel, Juan Martín, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, cada 25 de octubre es Cada habitual 25. que nos comuniquemos y que recordemos estas cosas, ¿no? Sí, yo creo que hay también algo para recordar, ¿no? No sé si algo del Mundial 2006 también hay algo de cuando estábamos con la selección mayor, me parece que hay algo para recordar, ¿no? Pero bueno, no, hoy tenemos que recordar a Quilmes, eso que comenzó ahí con el armado del equipo, que vinieron una cantidad de jugadores que nos conocimos ahí en las prácticas, y bueno, y después se pudo armar un grupo bárbaro que aparte de tener buenos jugadores también fue algo muy importante lo que hizo Da Corso y el profe Torresilla de armar el grupo que armaron, ¿no? Porque realmente era un grupo muy fuerte, un respeto entre nosotros muy grande, jugadores que se rendían. Me acuerdo que yo digo siempre que yo tuve la suerte en el fútbol de jugar con Maradona, de traer a Messi por primera vez a la selección y vivirlo con él en los sudamericanos de sub-20 y el Mundial del 2006 en Alemania, pero también tuve la suerte y la fortuna de haber jugado con un jugador como el Indio Gómez, ¿no? Que fue algo muy grandioso, que el Indio no fue más porque, bueno, yo creo que no se lo cuidó. Si teníamos el tiempo de hoy en día que por ahí se lo cuida más y se lo vende, y con eso el Indio hubiese sido un jugador con una calidad. Mirá, tal es así que vos fijate que en el 75 nosotros salimos campeones, y en el 76, bueno, yo me voy a Colombia con Caricotón y Fuseneco, pero en el 76 el Indio hizo goleador a Palín González y lo vendieron a Palín González al Rayo Vallecano. Claro. Se da a Palín González y viene Fortunato, un año al lado del Indio Gómez, y a Fortunato lo venden a Estudiantes de La Plata en una cifra extraordinaria. Traen a Andreucci en el 78 y Andreucci goleador otra vez. Entonces eso, por eso yo hablo tanto y siempre destaco lo del Indio Gómez, porque para mí fue uno de los grandes jugadores a la altura de los Riquelme, de los Aymar, de esa calidad de jugadores, ¿no? Y ese año se vio el mejor Indio, ¿no? El Indio, nada, mejor, teníamos que cuidarlo los viernes a la noche, teníamos que concentrarnos con él, de cuidarlo, pero se vio el mejor Indio, era una cosa grandiosa. No, también el del 76 fue bueno, ¿eh? Yo no estaba acá porque yo estaba en Colombia, pero nosotros sabíamos y lo seguíamos, y después cuando volvimos nos contaban de que el del 76 el Indio tuvo un campeonato en primera A también extraordinario. Eran épocas distintas en esto de que yo decía, a mí me contaba siempre mi viejo, en cómo iba la gente a la cancha, en que por ahí había grescas porque había violencia, pero no por ahí a llegar a un punto muy grave. Pero ese año con San Telmo hubo algunos cruces. Ustedes también creo que tuvieron algún problema con Tigre. ¿Cómo se vivía el fútbol? No, a ver, era diferente. No se puede comparar con hoy. No realmente. Lo de primero, que fue algo que Quilmes estaba esperando tanto, la gente de Quilmes se había identificado tanto con ese equipo, que ya uno de los primeros partidos, yo me acuerdo que fuimos a jugar contra Flandria,
Claro. que ganamos un partido, remontamos un partido que íbamos perdiendo, y la gente se enloqueció, y caravana cuando volvíamos, y bueno, y de ahí fue algo que nosotros jugamos un partido, me acuerdo siempre, primero con Tigre, que yo creo que si tiraba una moneda en la vieja cancha de Quilmes no caía, ¿no?, en la tribuna, y si después jugamos con Tigre, otro partido, uy, la cantidad de gente que había era una impresionante, el partido con San Telmo, después jugamos un partido con Talleres de Remedio Escalada en la cancha de Racing, y nunca había el cilindro de arriba tan repleto, porque le tocó, como éramos visitantes, le tocó el cilindro de arriba, le dieron todo para Quilmes, estaba repleto, cuando entramos a la cancha estaba repleto, y yo fui a uno de los arcos a atajar el primer tiempo, y había 50 hinchas de Talleres Remedio Escalada, y arriba estaba repleto. Era emocionante jugar, la verdad que era muy emocionante en la cancha de Docsur, sinceramente, y no había pelea, Quilmes no tuvo ese año que iba a algún lado y la gente se peleaba, era que seguía el equipo, que había un amor muy grande por ese equipo, más allá que después también me tocó vivir el 78, pero ese equipo estaba muy identificado con la gente, ¿no? Sí, sí, sin dudas, y con jugadores importantes, ¿no? Y decíamos esto de la fecha de hoy, que fue salir campeón tres partidos antes de que termine el campeonato, cosa que tampoco era habitual, ¿no? Pero la distancia que se le sacó al resto, a San Telmo, que era el segundo, hizo que un día como hoy, frente a Comunicaciones, que había sido el equipo que la ronda anterior les había ganado. Que nos había ganado, sí, y bueno, y también en Comunicaciones jugaba Bernabé Palacio. Claro. Y después al otro año, cuando yo me fui a Colombia, Quilmes trajo a Bernabé Palacio. Sí, sí, esos fueron los partidos, me acuerdo siempre, como si fuese hoy el día que ascendimos y que jugamos en la cancha de Quilmes, también ganamos un partido. ¿Sabes por qué uno le da tanta importancia a esto? Porque vos te imaginás que yo llegaba recién, bueno, el desaparecido pobre hoy, Fuseneco, también llegaba, Lupo también llegaba, después Sigonia debutaba en ese momento con 18 años, debutaba en la primera. Carranza, que volvía de Córdoba, que había estado en Córdoba y volvía de Córdoba. Cari Cotón, que volvía también a Quilmes. Calizú, que de Racing vaya. Parín González, que viene de, creo que de un equipo cerca de La Plata, ¿cómo se llama? Bueno, también viene de ahí. El Tanque López también viene de ahí. La verdad que nos juntamos todos en traer gente nueva y se hizo un equipo, en 20 días se hizo un equipo, ¿no? Hace un rato hablabas, ¿no?, de un poquito del tema de se acerca el Mundial, ¿no? Y hablabas del Mundial, recordando el 2006. Y esto, por eso yo lo quiero vincular con tu sentimiento por Quilmes, porque hoy por hoy hay gente, quien te llama, seguramente muchos te pueden llamar para hablar del Mundial que se viene, por aquello que fue el trabajo que han hecho con Peckerman. Sos una persona reconocida a nivel mundial en el fútbol y sin embargo cuando tenés que hablar de Quilmes, cuando hay reuniones de exfutbolistas, siempre estás, ¿no? Es algo que realmente uno nota ese sentimiento que tenés por el club. No, sin duda, aparte soy hincha de Quilmes, yo lo digo en todos lados. Mirá cómo seré hincha de Quilmes, que yo vine campeón de Colo-Colo y tengo una oferta para Arabia Saudita, tengo oferta de Nacional de Montevideo, de Peñarol, y fue justo Quilmes ascendió y Meiner me convenció de ir a Quilmes, donde perdí una cantidad de dinero, pero bueno, yo siempre tuve en mente, cuando empecé los 14 años de AFA y todo, siempre tuve en mi mente de que en algún momento quería ser técnico de Quilmes, a ver si podíamos cambiar eso de sub y baja, de hacer que a mí me tocó cuando fui el primer año de técnico que perdimos la final. Bueno, yo ya no estaba, que Meiner no me renovó el contrato y vino el finado Hugo García y se perdió con Lanús, y a mí eso de Lanús, que desde ahí no paró más y tuvo un progreso tremendo, me quedó como para poder hacer algo parecido con Quilmes, porque yo creo que Quilmes tiene todo para hacer como Lanús y cualquier de esos equipos que está a un nivel muy bueno. Y bueno, duré 11 partidos, no lo pude hacer, me tuve que ir y sin duda que yo digo que a mí el fútbol me ha dado muchísimo,
muchísimo, sinceramente. Yo le he brindado muchísimo al fútbol, pero me ha dado muchísimo como técnico, como jugador, y yo en Quilmes he vivido los mejores años como jugador y no pude lograr como técnico lo que siempre quise lograr, ¿no? Que ese campeonato tan lindo que jugamos y que perdimos a último momento con Huracán, que ascendió Huracán, y no pude llevar a Quilmes a lo que quería, y eso es una de las cuentas que me quedó pendiente. Me quedaron muy pocas pendientes, como técnico, como jugador, muy pocas pendientes, pero esa sí que me quedó pendiente. Sabes que no hace mucho me tocó hablar con Alfredo Grelá, con Martín Didier, con Taca Escalante, y más allá que ellos después ascendieron con Hugo García, me decían, el equipo que mejor jugaba era aquel equipo, ¿no? Aquel que te tuvo como técnico, el de Sosa, Rufini y Blasón. Dice, la verdad que jugaba de una manera que daba gusto. Qué lástima que no se terminó coronando. Sí, y aparte que debutó Alfredo, debutó Martín y Diego, bueno, García ya había sí, había jugado unos partidos y después cuando se lesionó Di Gregorio bueno, empezó a jugar, pero era un equipo que realmente yo pude traer a Castañeto, a Caravín, al Negro Ayala de Newell's Boys de Rosario, que lo conocía cuando yo dirigía a Vélez la tercera. Pude traer a Garzón, a Ruffini, a Sosa. Era un equipo realmente que daba gusto verlo, sinceramente daba gusto. Y también hablando con gente cercana a vos en su momento nos decía, ¿no? Hablabas de este último paso de Quilmes como técnico, donde por ahí no se dieron los resultados, y lo que te dolía, ¿no? Porque a uno le puede ir bien o mal a distintos lados, pero lo que te dolía, por ser justamente tener ese sentimiento con Quilmes, el dolor que te causaba no poder lograr los buenos resultados, ¿era así? Te digo que eran días sin dormir, no alguna noche era sin dormir, y que no podía encontrarle la vuelta al equipo, y que buscaba, y eso que traje yo creo que a uno de los jugadores que después se fue de acá y fue a la U de Chile y después lo vendieron a Alemania, Charlie Arangui, que fue un jugador, y no le pudimos encontrar la vuelta al equipo. Yo venía de ser campeón con Colo-Colo, también conformar un equipo y que también jugaba muy bien, y no pude con Quilmes, y tal es así que también tomé la decisión de ahí de no dirigir más primera y dedicarme a los juveniles, que es mi pasión y que me gusta mucho, ¿no? ¿Cómo ves a Quilmes hoy a la distancia? A ver, lo veo el otro día, hablé con alguien de la comisión y lo vi con un entusiasmo y un pensamiento bueno. Yo digo que Dios quiera que Quilmes piense, a ver, que yo lo que le decía siempre, y a mí me tocó vivir ese año que vine de Colo-Colo, y que yo digo que no podía ser que no se apueste a un proyecto de trabajo inferiores. Quilmes no tiene que ser que todos los años hay que traer 5 o 6 jugadores. Yo como ser sí, a la distancia, porque no fui ni hablé con él ni nada, pero me pareció algo muy bueno como ser lo de Collete, que tienen un 5 que empezó a jugar bien, le trajeron un 5 de experiencia, con un recorrido grande, había ascendido con Platense y todo, y él lo bancó a este chico y hoy está a punto de venderlo, Quilmes. Y Quilmes, para poder armar un equipo para futuro y todo eso, tiene que vender todos los años 1 o 2 jugadores, y se trabaja bien en inferiores, y entonces yo creo que ese sería el camino que realmente tendría que hacer Quilmes, y no la desesperación de hoy ascender o cualquier... La desesperación de Quilmes tiene que ser armar un buen equipo. Bueno, ojalá en algún momento esta experiencia que contás, y que seguramente si te han llamado es porque en algún momento por ahí se pueden llegar a cruzar de nuevo Quilmes y Tocayo. No, pero a ver, el llamado fue por otra cosa. El llamado fue porque yo que en este momento estoy como coordinador general de todos los juveniles de Quilmes, y que yo quiero tratar de ayudar a Quilmes, de Platense, yo quiero tratar de ayudar a Quilmes, y qué es lo que quiero, que veían algunos jugadores que Platense puede dar a préstamo y a ver si le servían a Quilmes. Quería tratar de ayudar, como tratamos de hacer con Acevedo cuando fue a Quilmes,
cuando estaba en San Lorenzo, y bueno, y esto es lo que quería también, ¿no? Seguro, seguro. Hugo, siempre es lindo charlar contigo y además para la gente que vivió esa época no es una fecha más. Yo insisto con esto, muchos hablan más del 75 que del 78. A veces no lo puedo entender porque obviamente soy más chico y no lo viví, pero cuando los escucho entiendo que ese equipo transmitía algo que no siempre pasa en el fútbol y cada fecha como hoy, como un 25 de octubre, está muy bueno hablar con los protagonistas. Bueno, yo le agradezco a ustedes, la verdad, saludar a toda la gente de Quilmes. Hace unos días que no, un tiempo bastante largo que no voy a las canchas porque justo cuando juega yo tengo que estar siempre con los juveniles y todo eso de Platense, pero saben que lo que yo quiero a Quilmes, el aprecio que tengo por la gente de Quilmes, y cada vez que lo puedo ver, lo trato de ver porque me pone muy contento de ir a la cancha de Quilmes. Así que mandarle un abrazo a todos. El abrazo es para usted, Hugo, y le agradecemos entonces por este tiempo. Un abrazo grande. Dale, un abrazo grande, que sigan ustedes muy bien. Hugo Daniel Tocali.